Lo dijo él. A primera hora. Acá me escriben desde la provincia del Oro y me dicen, sería bueno que se pueda validar estos datos con el Ministerio del Interior y se puedan confirmar. Hay un registro escalofriante, dice, en Machala y Puerto Bolívar, más del 60% en restaurantes, comercio y otras actividades productivas están, entre comillas, vacunados en la provincia del Oro. Hace minutos, Andrea Orbe dialogó con Diego Vivero, quien representa la Asociación de Restaurantes, y hablaba justamente de cómo este sector, cuando hay inestabilidad política, inestabilidad económica y no hay garantías de seguridad, se deprime, porque la economía se deprime. Hace poco tiempo nomás, y traigo a colación justamente esto por el mensaje que recibo de una persona que me escribe desde la provincia del Oro. Recuerden ustedes lo que pasó en la provincia de Esmeraldas. Resulta que hubo un tiempo en el cual a las 3 de la tarde el sector comercial empezó a cerrar. Y toda la zona de Las Palmas, por ejemplo, la gente que conoce Esmeraldas sabe que esa es una zona muy viva, donde está pues, tenemos ahí las instalaciones de Flopec, tenemos la playa de Las Palmas y ahí tenemos una serie de restaurantes, heladerías, etcétera, que tienen mucho movimiento, ¿ya? Y que viven obviamente de esa actividad, cerrando desde las 3, 4 de la tarde. Porque no había condiciones para justamente trabajar por el tema de los vacunadores. Y esto que me están escribiendo realmente es escalofriante. Veamos qué nos dicen las autoridades sobre estos vacunadores en la provincia del Oro. Desde allá también Ruth Íñiguez está conectada con nosotros, con nuestro espacio de noticias a primera hora. Ayer ocurrió además un incendio en la refinería de Esmeraldas. Vamos a recapitular con base en un reporte que publicó el portal Primicias la víspera. La refinería de Esmeraldas salió de operaciones ayer tras registrarse el incendio de un tanque de fuel oil en el área de utilidades. Petroecuador informó que la refinería suspendió las operaciones para precautelar la seguridad de las instalaciones y el personal, que además fue evacuado. Se activó inmediatamente el plan de emergencia y al momento ya se encuentra controlado, había asegurado la petrolera sobre un incendio. Esta nota fue actualizada ayer, poco antes de las 5 de la tarde. No se registraron heridos, ojo que hubo una serie de noticias falsas sobre esto. No obstante, 5 personas con afectaciones leves por el humo recibieron atención. Las primeras imágenes del incendio fueron difundidas en redes sociales, por medios comunitarios y personal de la refinería. En los videos se observaba un fuerte humo, una fuerte nube de humo saliendo de las instalaciones de la refinería. Petroecuador confirmó que las imágenes eran reales. Está bajo control, personal de refinería está trabajando, aseguró la ministra de Energía Inés Manzano en redes sociales, que además dispuso la activación del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, y se ha anunciado que se garantice el abastecimiento de combustible en el país. Ojalá que el día de hoy, tanto Petroecuador, que ya vamos a hablar sobre la situación de esta empresa, cuanto el Ministerio de Energía puedan confirmar si es que ya tienen datos certeros sobre las causas de este percance en la refinería. Y que no se caiga en la vieja confiable que ya algunos actores políticos, pero los de siempre, algunos actores políticos, algunos opinadores ya empiezan a publicar las estupideces de toda la vida. La vieja confiable en este país se llama sabotaje. Es el único argumento. Y hasta el sol de hoy, en serio, hasta el sol de hoy, yo no he visto que haya habido comprobación de los sabotajes de cuestiones que han ocurrido en los últimos tiempos. Ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando un sábado nos quedamos sin energía? ¿Ya? Aquí se habló que era sabotaje. La falla había sido el blackout, que luego explicaron los especialistas en el ámbito eléctrico. Luego, ¿se acuerdan cuando apareció un vocero gubernamental en un canal de televisión a señalar que vaciaron la presa de Mazar y que fue sabotaje? Y felizmente hubo medios como el propio portal Primicias el mismo día que demostraron que era imposible vaciar Mazar, porque primero no es que tiene compuertas, que abrieron las compuertas de Mazar. Y después porque si hubiese compuertas, si hubiesen vaciado Mazar, el agua iba a desembocar en Paute.
porque Mazar está acá arriba y Pauta está acá abajo. O un funcionario que habló de las zarigüeyas. Ojalá que ahora no salgan con la famosa zarigüeya. Que alguna zarigüeya provocó el incendio en la refinería de Esmeraldas. ¿Me explico? En este país, la vieja confiable es el sabotaje. Pues ojalá que las autoridades tengan la gentileza de informarnos la verdad de la milanesa y decirnos qué fue lo que pasó. Porque la situación en la refinería de Esmeraldas matiza lo que está pasando con la infraestructura estatal, que ha tenido una serie de dificultades en los últimos tiempos. Ah, acá también. Gracias, André. Dijeron que los incendios de Quito eran sabotaje. Que lo del derrame de petróleo, ¿se acuerda lo del derrame de petróleo en Esmeraldas? Que era sabotaje para afectar las elecciones. Aquí todo es sabotaje. Ojo que ya no hay elecciones a la vuelta de la esquina, ¿no? Al menos. La Pati Núñez está que se ríe con el tema de la zarigüeya. Pues que es así, pues un funcionario habló de la zarigüeya, era en Teleamazonas. Estas cosas que uno no entiende, ¿no? ¿Qué pasa con la infraestructura petrolera de este país? Que no logra tener estabilidad. Basta hacer un recorrido para que nos podamos dar cuenta que en el gobierno del presidente Daniel Noboa Sin hemos tenido siete gerentes de Petroecuador en 18 meses. 7 gerentes de Petroecuador. Primero recordemos a Reinaldo Armijos. Ah, y buena parte subrogantes. Reinaldo Armijos, que era gerente subrogante de Guillermo Lasso, pero que permaneció 2 semanitas más en el gobierno de Noboa. Reinaldo Armijos fue subrogante del 13 de octubre al 11 de diciembre del 2023. Luego, del 11 de diciembre del 2023, durante apenas un mes, permaneció como gerente subrogante Eduardo Miranda Patiño. Luego, el 10 de enero del 2024, nombran a la ingeniera Marcela Reynoso como gerenta. Creo que es una de las que ha durado más. 4 meses. Ella y el que le reemplazó, que fue Diego Guerrero. Pero Marcela no fue subrogante, Marcela fue titular. Renunció el 12 de mayo del 2024 tras 4 meses en el cargo. Diego Guerrero Guevara ocupó el cargo desde el 4 de junio hasta el 5 de noviembre del 2024, 5 meses. Pero ojo, ¿no? Marcela Reynoso renuncia el 12 de mayo y recién el 4 de junio nombran a su reemplazo. Lady Jiménez Rivera asumió el 7 de noviembre del 2024 y presentó su renuncia el 26 de febrero del 2025, efectiva desde el 27 de febrero. Roberto Concha Rojas fue designado como gerente general el 5 de marzo del 2025 y ayer fue reemplazado por Leonard Bruns. De todos estos nombres que he citado, los últimos 4 gerentes de Petroecuador han sido subrogantes, han sido encargados. Diego Guerrero, Lady Jiménez, Roberto Concha y Leonard Bruns, que entiendo, el señor es extranjero, y ayer estaba revisando una información, me parece que Nelson Valdión fue el que publicó esa información, de que un extranjero no puede ser gerente titular de Petroecuador, tiene que ser un ecuatoriano. Entiendo que Leonard Bruns es ecuatoriano por naturalización. Más o menos como los ministros de Estado. Cuando nombraron a la ministra Mónica Palencia, para nombrar a Mónica Palencia como ministra, primero emitieron el decreto ejecutivo otorgándole la carta de naturalización. Y ahí nombraron como ministra. Entiendo que el estatuto, en el caso de Leonard Bruns, prohíbe que sea un extranjero. Veamos si tengo algún dato adicional sobre esto. Hablando de esta inestabilidad, acá está, por ejemplo. La ley ecuatoriana establece que el cargo de gerente general de Petroecuador debe ser ocupado por un ciudadano ecuatoriano de nacimiento. Leonard Bruns, aunque es ecuatoriano por naturalización, no cumple con uno de los requisitos legales para ser nombrado titular de esta función.
Por esta razón, su designación se da únicamente en calidad de subrogante, es decir, de manera temporal y encargada. Otro encargado. Este dato circuló el día de ayer y obviamente estamos a la expectativa de ver qué explicación nos dan. Pero 4 gerentes subrogantes. 4. Los últimos 4 han sido subrogantes. No pueden, o sea, después de Marcela Reynoso no han podido nombrar un gerente o gerenta titular de Petroecuador. Una alta rotación en 18 meses. 7 gerentes de Petroecuador. 7. Por eso yo ayer cuando hacía un comentario sobre la intervención del señor presidente de la República en su discurso tras la investidura para los siguientes 4 años, señalé que una de las cosas que necesitan profundidad es saber cuál va a ser el derrotero del gobierno del presidente Noboa en el ámbito petrolero. ¿Y qué quiere hacer con Petroecuador? Porque en su discurso hablaba de vamos a repotenciar Petroecuador, CENEL, SELEC, ENAMI. Ya, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer con Petroecuador? Esta rotación, altísima rotación, no le hace nada bien a ninguna institución. Pero sobre todo, perjudica a una institución que es la responsable del manejo de la riqueza petrolera de este país. Y acá también me pasan un dato sobre el título del nuevo gerente. Hace poco tiempo aparentemente lo hizo registrar. Pues estas cosas, de verdad, yo no sé si no existe un profesional de primer nivel del ámbito petrolero que pueda liderar Petroecuador, o será que nadie quiere meterse ahí. Digo, ¿no? Acá me dice Gabriel Salgado, hay una serie de opinadores, pseudoperiodistas, influencers, repugnantes, dice, que no han perdido un segundo para imputar del incendio de la refinería a la oposición. Yo no sé cómo pueden ser tan ligeros de huesos, ¿no? Tan sueltos de huesos. Las ligerezas. Ah, acá me recuerda a Nahuel Mendoza, lo de Lady Jiménez. ¿Se acuerdan que dizque le clonaron el Kipux? Y ella negaba que ella había renunciado. Acá me dice Huguito Mejía, no solo es en el sector petrolero, la infraestructura aeroportuaria, hospitalaria, educativa y demás instituciones públicas están colapsando por la falta de mantenimiento. No existe un mantenimiento preventivo y todos son arreglos ya reactivos. Me dice, no tienes idea cómo está la infraestructura de todas las áreas de las instituciones de este país. Hablando de opinadores, ¿no? Por acá también. Ya por aquí alguien justamente hacía referencia al deterioro de la refinería. Y no fue en este gobierno, dice. Bueno, quiero recordarles que el presidente Noboa está 18 meses en el poder. Y es responsabilidad del presidente Noboa lo que pasa en este momento en el país. Y es responsabilidad del presidente Noboa el haber tenido 7 gerentes en 18 meses. Esa no es responsabilidad ni de Lazo, ni de Moreno, ni de Correa, ni de Alfredo Palacio, ni de Lucio. Hoy la responsabilidad es del presidente Noboa y de su gobierno. Y yo parto del hecho de que en 18 meses del gobierno del actual mandatario hemos tenido 7 gerentes de Petroecuador. O sea, ya basta de seguir mirando al retrovisor. Si las cosas estaban mal, uno elige un gobierno para que arregle pues las cosas que estaban mal, no para que se quejen. Pero aquí no solamente es el gobierno, por supuesto. Aquí tenemos una sarta de opinadores y de gente que publica cualquier estupidez, que tienen un buen número de seguidores, que se autodenominan influencers políticos y todo lo demás, y que dicen cualquier tontería, y hay gente que les replica y que les cree. Porque este país lamentablemente es así. Lo responsable es esperar que Petroecuador y el Ministerio de Energía le cuenten al país qué fue lo que provocó el incendio con absoluta responsabilidad. Si ha sido sabotaje, que presenten las pruebas, pues. Que vayan a la fiscalía con las pruebas y con las denuncias correspondientes y que no sea una cacería de brujas. Pero en serio, la vieja confiable cada vez que hay una tragedia en este país. ¿Ya? Acá, por ejemplo, me dice, un abrazo para doctor Vega, el problema es que nadie quiere, dice. Por eso yo les decía, ¿cómo no va a haber una persona de altísimas credenciales, con un alto nivel de preparación, que quiera comprometerse con el país y dirigir Petroecuador? Nadie quiere. Persiguieron tanto que nadie se anima a aceptar. Claro,
Aquí hay cuestiones como que, por ejemplo, te glosan por temas administrativos. Y en este país creen que glosar a una persona automáticamente es sinónimo de culpabilidad. Glosan a una persona y dicen se robó la plata. Le glosan por temas administrativos, pero en el imaginario está glosada porque se robó la plata. Entonces nadie quiere aceptar. Si se caen los procesos, que se caigan, así piensa un funcionario. Acá también me escriben, una conocedora de la materia petrolera. ¿Quién va a querer ser gerente de Petroecuador con el largo historial del sindicato y las manos sucias de corrupción en toda esa empresa? Llegan a hacerse los tontos en el cargo y nadie entra a limpiar. Es una persona que conoce estas materias. O también hay casos en donde, bueno, ¿se acuerdan del ex gerente Ítalo Cedeño que estuvo ahí con algunas dificultades? E incluso se hablaba de que quien en realidad manejaba la empresa no era él, sino su señora esposa. Tal cual. Eso no es invento de quien les habla. Y acá, por ejemplo, Andrea Orbe escribió hace pocos días, el 20 de mayo, voy a traer a colación, hablando del sabotaje, ¿no? Que es la vieja confiable, no había visto esta nota. Hubo un apagón el 20 de mayo del 2025 en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Entonces, Diario Expreso publica una nota señalando que ya las autoridades hablaron del posible sabotaje. Yo no había visto esto. Qué barbaridad. A ver, veamos el sabotaje en el Hospital Teodoro Maldonado. La mañana del martes 20 de mayo, la semana pasada, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES, ubicado en el sur de Guayaquil, hospital que para mí, yo tengo muy buen recuerdo de ese hospital, por si acaso. Allí nacieron mis hijos. Ya, hace 30 años en el caso de mi hijo, hace 29 en el caso de mi hija, y la atención era de primera. De primera. No era el hospital en el que hoy se ha convertido el Teodoro Maldonado Carbo. Se quedó sin energía eléctrica y sin agua. La emergencia también afectó a los pacientes internados, como a quienes acudieron desde muy temprano para realizarse exámenes médicos. Eso es insólito. Adultos mayores, personas con cáncer, embarazadas y pacientes diabéticos esperaban atención bajo el sol y en medio del polvo, producto de obras viales en la zona. Muchos de ellos estaban en ayunas y reportaron sentirse al borde del desmayo. La situación se volvió aún más tensa debido, para variar, a la falta de información oficial. Mientras los guardias del hospital trataban de calmar a los usuarios dando versiones contradictorias. Primero sobre un corte de luz y luego sobre la caída del sistema. No se presentó ninguna autoridad del IES para ofrecer explicaciones. Recién pasadas las 9 de la mañana, el defensor del pueblo del Guayas, Gonzalo Ortega, acudió al hospital para constatar la situación y exigir que se atienda a todos los pacientes citados. Ortega logró que se restableciera la atención una vez que se solucionó el problema eléctrico, más de 5 horas después de la interrupción del servicio. Pero el hecho no se quedó allí. Ortega se reunió con las autoridades del hospital del IES, quienes indicaron que existen dos hipótesis que podrán explicar lo ocurrido: un supuesto cortocircuito o la vieja confiable. Estamos en Ecuador, ¿no? Un presunto sabotaje vinculado a presiones por la firma de un contrato colectivo de un grupo de trabajadores del hospital. Oigan, si eso es así, a esa gente ni la salutación. Esto pasó el 20, hoy estamos 27. ¿Ya hicieron algo? ¿Iniciaron algún proceso administrativo? ¿Presentaron una denuncia? ¿Avanzaron en alguna investigación? ¿O se quedan solamente en la vieja confiable del sabotaje? La típica en este país, ¿no? Sabotaje. Entonces Andrés escribía algo con lo cual coincido plenamente. El tema de los sabotajes es agobiante. Nos han tenido con esa narrativa más de 15 meses. Y bueno, a ver, digamos que se trata de un sabotaje. La pregunta entonces es, ¿la administración actual no puede prevenir, detectar y responder estas acciones? ¿No hay capacidad para hacerlo? Si no se puede aquí, ¿por qué en esa decena de viajes hechos en 15 meses no se ha pedido ayuda internacional para instalar organismos que prevengan este tipo de situaciones de ser ciertas? Estados Unidos tiene un organismo específico, la CISA, Cyber Security, que monitorea amenazas de sabotaje físico y cibernético a infraestructuras esenciales. La Unión Europea, desde el sabotaje al gasoducto Nord Stream
ha reforzado su cooperación para proteger infraestructuras clave. Se han creado protocolos conjuntos de monitoreo e intervención rápida entre países miembros. A Israel, con quien supuestamente tenemos unas relaciones muy fluidas, tiene unidades de inteligencia internas como Amán, inteligencia militar, o Shin Bet, seguridad interna, que se enfocan en prevenir filtraciones y sabotajes en bases, operaciones y cadenas de mando. Vámonos más cerca, dice Landry, a Colombia. En el contexto del conflicto con las FARC y otros grupos armados, desarrollaron capacidades de contrainteligencia para evitar sabotajes de operaciones y fugas de información. Francia tiene una agencia nacional llamada ANSI que coordina la defensa cibernética de servicios públicos, elecciones, hospitales, etcétera, frente a sabotajes digitales. Es que no lo sé. Pero seguir con esa justificación, la del sabotaje, y no hacer nada para dar un buen trato a los ecuatorianos es desesperanzador. No puedo estar más de acuerdo con lo que escribió mi compañera Andrea Orbé el pasado 20 de mayo. Porque claro, sabotaje, sabotaje, sabotaje. ¿Dónde está la inteligencia? La inteligencia tiene que servir para anticiparse, para establecer escenarios, para dar seguimientos, para minimizar los riesgos. Para eso tiene que servir la inteligencia. ¿Tenemos inteligencia? Entiendo que sí. Se llama Centro de Inteligencia Estratégica, el CIES. ¿Está funcionando esa inteligencia? Yo planteo un enorme signo de interrogación. Porque existe el organismo, pero no comprendo cuáles son sus capacidades para poderse anticipar y confirmar o validar si cuando tuvimos racionamientos fue sabotaje, si lo de Mazar fue sabotaje, si identificaron a la zarigüeya, si lo de la refinería fue sabotaje, si lo de los incendios de Quito fue sabotaje, si lo del hospital Teodoro Maldonado Carbo fue sabotaje. Aquí todo es sabotaje. Todo es sabotaje. Qué desgracia este país, en serio. ¿Ah? Prospectiva se llama la técnica para adelantarse a escenarios, tipo sabotaje. Dice mi querido Andrés Relich. ¿Tienen prospectiva? Porque ¿saben qué? Hasta el sol de hoy, de todos los episodios descritos, y que estoy seguro que me he quedado corto, no han demostrado una sola, o no han presentado una sola prueba del sabotaje. Pero ya están manejando la tesis de que el incendio de la refinería fue sabotaje. ¿Qué me dice Ledo? Por los servicios en el registro civil también hubo por ahí argumentos de que han existido ataques cibernéticos a su plataforma. Y por eso en parte los problemas de entrega de cédulas de ciudadanía y pasaportes. ¿Sabe lo que pasa, Edo, en el registro civil? El registro civil, lamentablemente, hay un grupo de corruptos. Corruptos. Esto comprobado, por si acaso. Y medios de comunicación serios han hecho la comprobación de que hay un grupo de corruptos coaligados con otros corruptos que empiezan a repartir los turnos. Gente que no puede acceder a un turno a través de la página web. No puede. Pero si pagan un billete, le dan el turno. Y eso no es mentira. Saben perfectamente que es así porque eso se ha comprobado en el caso del registro civil. Pero aquí la vieja confiable, sabotaje, todo es sabotaje. A ver si nos ponemos serios alguna vez en este país. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.